Se supone que el amor es puro, hermoso y eterno. Pero, ¿qué pasa cuando las mismas personas en las que más confías te traicionan de la peor manera imaginable? Cuando el amor de tu vida se marcha directo a los brazos de tu mejor amigo. Nunca imaginé que mi mundo se derrumbaría tan completamente. Nunca pensé que encontraría la manera de convertir mi dolor en el regreso más impactante de todos. Permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó, donde el amor, la confianza y la traición chocaron de una manera que cambiaría mi vida para siempre. Durante mucho tiempo creí que lo tenía todo. Una hermosa relación con mi novio, Daniel, con quien estuve 5 años. Habíamos construido una vida juntos, un amor tan profundo que estaba segura de que nada podría desestabilizarnos. Y luego estaba mi mejor amiga, Lila, mi alma gemela, mi confidente, la única persona que conocía cada detalle de mi relación con Daniel. Éramos inseparables, los tres. Lila siempre había estado ahí, riendo conmigo en mis momentos más felices y apoyándome en los peores. Era a ella a quien le confiaba mis secretos más profundos, incluyendo los planes que Daniel y yo teníamos para nuestro futuro. Nunca lo vi venir. La traición. Las mentiras. La forma en que mi mundo se desmoronaba en un instante. Todo empezó una tarde lluviosa cuando Daniel llegó a casa diferente. Distante. Su mirada, antes cariñosa, se había vuelto vacía, sus besos parecían forzados y su abrazo carecía de la calidez que anhelaba. Ignoré las señales, convencida de que solo era estrés. Entonces, una noche mi teléfono vibró con un mensaje de Lila. Necesitamos hablar. Es importante. Sentí un nudo en el estómago al instante. Algo no cuadraba. Conocí a Lila en nuestro café favorito, el mismo al que íbamos desde la universidad. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas, evitando mi mirada. En cuanto por fin habló, se me heló el corazón. Estoy enamorada de Daniel, susurró, su voz apenas audible por encima del latido de mis oídos. Me reí pensando que era una broma cruel. Pero su mirada me dijo la verdad antes de que dijera una palabra más. Llevamos meses viéndonos. Admitió que se le quebraba la voz. Mi mundo se inclinó. Mi mejor amigo. Mi novio. Las dos personas que más amaba en este mundo me habían estado mintiendo. No podía respirar. Mis manos se aferraron a la mesa, con los nudillos blancos. Mi vista se nubló por las lágrimas contenidas, pero me negué a dejarlas caer. Dime que esto no es real, logré susurrar. Pero lo era. Y el golpe final. Nos casamos. El dolor en mi pecho era sofocante. La traición no solo duele, sino que te destroza por dentro. Salí de ese café aturdida, pezando por las calles de la ciudad como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron las dos personas que más amaba destrozarme el corazón sin siquiera inmutarse? Esa noche confronté a Daniel. Esperaba culpa, arrepentimiento, algo. Pero en cambio, tuvo la audacia de parecer aliviado. Lo siento, pero la amo, dijo como si eso lo justificara todo. Quería gritar, llorar, romper algo, destrozarlo. Pero no lo hice. Porque me negaba a darle la satisfacción de verme destrozada. En cambio, simplemente pregunté, ¿cuándo es la boda? Parpadeó, sorprendido. Dentro de 3 meses. 3 meses. 3 meses para procesar que el amor de mi vida había elegido a otra persona. 3 meses para decidir cómo iba a afrontar la traición más humillante de mi vida. Pero mientras miraba fijamente al hombre que me había prometido la eternidad, algo dentro de mí cambió. No iba a ser la chica que lloraba por un amor perdido. No. Iba a ser la chica que se asegurara de que él se arrepintiera de haberme dejado ir. Los saqué a ambos de mi vida por completo. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin miradas tristes y anhelantes. Desaparecí de su mundo, dejándolos disfrutar de su retorcida versión de la felicidad. Pero lo que Daniel y Lila no sabían era que el destino me tenía reservado algo mucho mejor. Un mes antes de su boda, les llegó una invitación inesperada por correo. Daniel y Lila los invitan cordialmente a celebrar su unión. Me reí. Una risa fría y amarga. La audacia. La pura arrogancia.
¿Pensaban que llegaría llorando desconsolada? Pero en lugar de romper la invitación, tomé una decisión que impactaría a todos. Iba a esa boda. Y no iba sola. El universo funciona de una forma curiosa. Justo cuando crees que lo has perdido todo, te da justo lo que necesitas. Sucedió en una gala benéfica a la que asistí a regañadientes, intentando distraerme del dolor. Ahí conocí a Adrian Knight. Tan seguro de sí mismo. El tipo de hombre que llamaba la atención desde el momento en que entraba en una habitación. Pero más que eso, tenía una presencia, una fuerza serena que te hacía sentir seguro. Notó mi mirada distante, la tristeza que se escondía tras mis sonrisas forzadas. Y en lugar de compasión, me ofreció algo más. Pareces una mujer a punto de resurgir de las cenizas. Sonreí con suficiencia. No tienes idea. Hablamos durante horas esa noche y por primera vez en meses, sentí algo más que desamor. Entonces, cuando la noche estaba a punto de acabar, hizo algo inesperado. Cásate conmigo. Casi me ahogo con la bebida. ¿Qué? Su sonrisa era malvada. Cásate conmigo. Solo por una noche. Solo el tiempo suficiente para que se arrepintieran de todo. Fue una locura. Una locura. Pero al mirar sus oscuros ojos cómplices, me di cuenta de una cosa. Esta era exactamente la venganza que necesitaba. El plan era simple. Adrien y yo asistiríamos juntos a la boda. Llegaríamos de la mano con el aspecto de los recién casados perfectos. Y cuando Daniel viera con quién me había casado, todo su mundo se derrumbaría. Porque Adrian Knight no era un hombre cualquiera. Era rico, poderoso y la última persona con la que Daniel esperaba que terminara. No se trataba solo de venganza. Se trataba de demostrarles a ambos que yo nunca fui la que perdió. Yo fui la que ganó. Y a medida que se acercaba el día de la boda, ya podía imaginar la cara de Daniel al verme entrar en ese lugar. No como la mujer rota que esperaba, sino como la señora Knight. Y créeme, jamás lo olvidaría. El día por fin había llegado. El día en que Daniel y Lila se casarían. Se prometieron un futuro construido sobre las ruinas de mi desamor. Pero lo que no sabían era que hoy no era solo el día de su boda. Fue mi decisión. Frente al espejo de cuerpo entero en mi ático, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. La chica que antes tenía el corazón roto había sido reemplazada por alguien más fuerte, más feroz. Mi reflejo irradiaba confianza. Envuelta en un elegante vestido a medida que me sentaba como si estuviera hecho para una reina. Y a mi lado estaba Adrian Knight, el hombre que había transformado mi dolor en poder. Adrien se ajustó los puños de su smoking negro a medida. Sus ojos brillaban de diversión mientras me observaba. ¿Estás lista para romper corazones? Sonreí con suficiencia, cogiendo el brazalete de diamantes que me había regalado esa mañana. ¡Ay, Adrien! Nací listo. Nos subimos a su elegante coche negro con la oreja entre nosotros eléctrica. Ya no había vuelta atrás. El lugar era simplemente extravagante. Un gran salón adornado con cascadas de rosas blancas, candelabros dorados y un pasillo tan largo que cualquier novia se sentiría como la realeza. Fue irónico, la verdad. Un escenario perfecto para un matrimonio construido sobre la traición. En cuanto Adrien y yo entramos en el pasillo, el ambiente cambió. Las conversaciones se silenciaron, las miradas se giraron y los susurros se extendieron como la pólvora. Podía sentir sus ojos fijos en mí. Fijos en nosotros. Todos los invitados esperaban que estuviera acurrucada en un rincón oscuro, sumida en la autocompasión. Pero en cambio entré radiante, radiante, intocable. Y entonces lo vi. Daniel. Estaba de pie ante el altar, vestido con un traje caro, con las manos inquietas mientras forzaba una sonrisa para los invitados. Su expresión era tranquila hasta que sus ojos se posaron en mí. Apretó visiblemente la mandíbula y se le puso rígido todo el cuerpo mientras su mirada se posaba en el hombre que estaba a mi lado. Adrien se inclinó y susurró, que tu ex acaba de dejar de respirar. No pude evitar sonreír. Lila, de pie junto a Daniel con su vestido de novia de encaje, siguió su mirada. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, palideció. ¿Qué?
Apenas susurró la palabra, con los labios entreabiertos por la sorpresa. Casi podía oír los pensamientos que corrían por sus mentes. ¿Cómo había podido seguir adelante tan rápido? ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía parecer tan feliz? Y entonces llegó el golpe final. Un camarero pasó ofreciendo champán y Adrien tomó 2 copas con delicadeza. Me dio una antes de brindar en silencio. Luego, con aire de autoridad natural, se volvió hacia Daniel y dijo: «Qué bonito lugar. A mi esposa y a mí nos encantan las bodas espectaculares». Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Daniel parpadeó como si intentara procesar las palabras. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. «Esposa de Vie», balbuceó finalmente. Dejé que las palabras calaran en mí antes de entrelazar mis dedos con los de Adrien, inclinando la cabeza juguetonamente. «¿No te enteraste? Me casé. Hace una semana, de hecho. La mejor decisión de mi vida». Lila jadeó agarrando el brazo de Daniel como si eso lo mantuviera en pie. Su rostro se ensombreció, sus ojos moviéndose entre Adrien y yo como si estuviera atrapado en una pesadilla surrealista. «Estás mintiendo», espetó finalmente con la voz tensa. Adrien rió entre dientes con una confianza inquebrantable. «Oh, confía en mí, Daniel. No miento en estas cosas». Un murmullo recorrió la multitud mientras la gente intercambiaba miradas de asombro. Algunos invitados incluso buscaban sus teléfonos, probablemente buscando pruebas. Daniel dio un paso al frente con expresión indescifrable. «¿Por qué? ¿Por qué él?». La audacia de esa pregunta me hizo reír. «¿Por qué no él?», repliqué. «¿Creías que me quedaría roto para siempre? ¿Qué te esperaría?». Sus fosas nasales se dilataron, la frustración latía bajo la superficie. «No lo querías hace un mes». Di un sorbo lento a mi champán antes de responder. «Y no querías a Lila hace un año». «Pero eso no te detuvo, ¿verdad?». Daniel se puso rígido, apretando la mandíbula. Lila nos miró con los ojos abiertos por el pánico creciente. «Daniel, no montemos un escándalo», susurró, intentando apartarlo. Pero era demasiado tarde. Daniel ya no la escuchaba. Estaba completamente concentrado en mí, con los ojos llenos de algo que no lograba identificar. ¿Ira, celos, arrepentimiento? Quizás las 3 cosas a la vez. ¿Se trata de venganza?, preguntó en voz peligrosamente baja. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. «Ay, Daniel. No todo gira en torno a ti». Apretó los puños. «Ni siquiera lo conoces». Adrián sonrió con suficiencia, poniendo una mano en mi cintura posesivamente. «De hecho, nos conocemos bastante bien. Te sorprendería lo rápido que puede crecer el amor cuando 2 personas conectan de verdad». Los ojos de Daniel se oscurecieron. Estaba perdiendo el control y lo sabía. «Te casaste con él para hacerme daño», acusó. Di un paso más cerca, bajando la voz para que solo él pudiera oír. «No, Daniel. Me casé con él porque nunca valió la pena esperar por ti». Su rostro se ensombreció. Por primera vez desde que empezó todo este desastre, parecía realmente conmocionado. Lila, percibiendo la tensión, forzó una risa nerviosa y se giró hacia Adrián. «Señor Knight, creo que no nos conocemos». «¿A qué se dedica?». La sonrisa de Adrián se acentuó. «Soy el dueño de Knight Enterprises». El rostro de Lila palideció. «¿Ti, las empresas Knight?». La comprensión la golpeó como un maremoto. Adrián no era un hombre cualquiera, era un multimillonario, uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial. Casi podía oír su mente acelerada, intentando comprender cómo había pasado de tener un amor roto a casarme con un hombre como él. La mano de Daniel se apretó contra su costado, sus nudillos se pusieron blancos. «Lo planeaste», acusó. Sonreí dulcemente. «No, Daniel. Lo planeaste el día que me traicionaste». El oficiante se aclaró la garganta torpemente, intentando recuperar el control de la ceremonia. «¿Seguimos?». Dejé mi copa de champán y tomé la mano de Adrián. «Deberíamos irnos. Tenemos nuestra propia luna de miel que disfrutar». Adrián se inclinó y rozó suavemente mi oreja con sus labios.
¿Les damos un último espectáculo? Sin dudarlo me volví hacia él, acariciándole la cara mientras se inclinaba. Y entonces delante de todos, incluido Daniel, lo besé. Así que... apasionado. Sin complejos. Al apartarme me volví hacia Daniel, con el rostro deformado por una tormenta de emociones. Adiós, Daniel, dije en voz baja. Les deseo a ti y a Lila toda la felicidad que merecen. Dicho esto, Adrián y yo nos alejamos, dejando atrás jadeos, susurros y a un hombre destrozado. Al salir Adrián y yo del lugar, los murmullos y susurros de los invitados se desvanecieron tras nosotros. Pero aún sentía el peso de la mirada de Daniel quemándome la espalda. La fresca brisa del atardecer me rozó la piel al subir al elegante coche negro de Adrián. En cuanto se cerró la puerta, me invadió una oleada de euforia. Adrián se giró hacia mí, con su característica sonrisa burlona en los labios. Menuda actuación, señora Knight. Me reí entre dientes, todavía sin aliento por el momento. Usted tampoco estuvo tan mal, señor Knight. Sus ojos se oscurecieron con diversión. ¿Sabes? Creo que vi cómo el alma de Daniel se desprendía de su cuerpo cuando me besaste. El recuerdo me conmovió profundamente. Esperaba una reacción, pero, la expresión de Daniel. La devastación, la cruda mezcla de sorpresa y celos. Fue más de lo que jamás podría haber imaginado. Pero en el fondo, bajo la satisfacción, una parte de mí se preguntaba, ¿de verdad había terminado esto? Esa noche Adrián y yo volvimos a su ático, nuestro ático. Aunque nuestro matrimonio había comenzado como una estrategia, Adrián había sido todo un caballero. Nunca me presionó ni me intimidó. Y tenía que admitir que me gustaba estar con él. Mientras estaba en el balcón con vistas a las luces de la ciudad, Adrián se me acercó y me ofreció una copa de vino. ¿Estás pensando en él, verdad? Dudé y luego suspiré. Pensé que este sería el final. Que verme feliz, verme contigo sería suficiente para que me dejara ir. Adrián removió su bebida con la mirada fija. Los hombres como Daniel no se rinden fácilmente, Ava. Sobre todo cuando se dan cuenta de lo que han perdido. Lo miré. ¿Crees que volverá? Adrián sonrió con suficiencia. Ay, cariño. Creo que ya está planeando su próximo movimiento. Y así, como si el universo quisiera darle la razón, mi teléfono vibró sobre la mesa. Daniel. Me quedé mirando la pantalla con el corazón latiéndome con fuerza. Una parte de mí quería ignorarlo, fingir que ya no existía. Pero otra parte, una de la que no me sentía orgullosa, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Respondí. Ava. Su voz sonaba tensa, casi vacilante. ¿Podemos hablar? Me apoyé en la barandilla con expresión indescifrable. ¿Hablar? Qué curioso, Daniel. No recuerdo que habláramos mucho cuando andabas a escondidas con mi mejor amigo. Exhaló bruscamente. Cometí un error. Puse los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Qué parte? ¿Traicionarme o pensar que aún me importaría? Fui un estúpido, Ava admitió con la desesperación deslizándose en su voz. Ni siquiera sé por qué lo hice. Creí que la amaba, pero cuando te vio y yo... Para. Lo interrumpí con voz fría. No puedes hacer esto. No puedes arrepentirte de mí ahora que lo he superado. El silencio se prolongó entre nosotros. Finalmente susurró, ¿lo amas? No lo dudé. Sí. No estaba seguro de si era del todo cierto, pero deseaba que lo fuera. Y a juzgar por la brusca inspiración del otro lado, mis palabras habían dado justo en el blanco. Adiós, Daniel. Colgué. Me giré y vi a Adrián observándome con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. ¿Y cómo se tomó la noticia nuestro amigo?, preguntó. Suspiré frotándome las sienes. Parecía destrozado. Creo que de verdad se arrepiente. Adrián rió entre dientes en voz baja y peligrosa. El arrepentimiento es inútil cuando el daño ya está hecho. No se equivocaba. Pero algo me decía que Daniel aún no había terminado. Y yo tenía razón. A la mañana siguiente mi teléfono se llenó de notificaciones. Artículos. Publicaciones en redes sociales.
Especulación. ¿Quién es la misteriosa novia de Adrian Knight? La exprometida del novio se roba el protagonismo en la boda. ¿Será esta la boda de venganza definitiva? Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba el frenesí mediático. Las fotos de Adrian y yo en la boda se habían vuelto virales. La gente indagaba en mi pasado, en mi relación con Daniel, en el escándalo que lo envolvía todo. Y entonces, al final de la página, lo vi. Una publicación del propio Daniel. Algunos errores son irreversibles. Pero algunas historias de amor merecen una segunda oportunidad. No pararé hasta arreglar lo que rompí. Respiré hondo. Adrian, que había estado leyendo por encima de mi hombro, silbó lentamente. Parece que tu ex está listo para la segunda ronda. Apreté la mandíbula. Que lo intente. Pasaron los días y los intentos de Daniel por contactarme se volvieron incesantes. Mensajes, flores, un largo correo electrónico desahogándose. Los ignoré todos. Una noche, mientras Adrián y yo salíamos de una gala benéfica, apareció Daniel. Estaba esperando afuera, apoyado en su coche. Sus ojos se clavaron en mí en cuanto salí. Necesitamos hablar. La mano de Adrián se posó en mi espalda baja, una advertencia silenciosa. No tiene nada que decirte, Daniel. Daniel apretó la mandíbula. No te metas en esto. Adrián rió con un brillo peligroso en los ojos. Ay, Daniel. No creo que lo entiendas. Ahora es mía. Y no comparto. Algo dentro de Daniel se quebró. Dio un paso adelante con la voz ronca. Ava, dime. Aquí y ahora. Si nunca me quisiste, si no sientes nada, mírame a los ojos y dilo. Tragué saliva con dificultad. Había esperado este momento, soñado con el día en que me suplicaría. Pero ahora que había llegado, ¿por qué sentía una opresión en el pecho? La mirada de Daniel era suplicante. No signifiqué nada para ti. Adrián me agarró con más fuerza, aterrizándome. Y por fin encontré la voz. Daniel. Respiré hondo y di el golpe final. Lo eras todo para mí. Hasta el momento en que dejaste de serlo. Su rostro se desmoronó. Y así, sin más, le di la espalda por última vez. Adrián y yo nos marchamos, el aire nocturno cargado de palabras no dichas. Pero mientras miraba por la ventana, algo me roía. Daniel no paraba. Tenía algo planeado, lo presentía. Y tenía razón. Porque 2 semanas después, mi mundo dio un vuelco. Entré en mi oficina esperando otro día normal. En cambio, encontré un solo sobre en mi escritorio. Dentro había una carta. Y en cuanto leí las primeras líneas, se me heló la sangre. Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará. Esto no ha terminado, Ava. Ni de cerca. Me temblaban las manos al releer la carta. Las palabras eran agudas, calculadas, cargadas de una promesa ominosa. Si no puedo tenerte yo, nadie lo hará. Esto no ha terminado, Ava. Ni de cerca. Sentí un escalofrío en la espalda. Durante semanas Daniel había sido incansable, mensajes, llamadas, súplicas desesperadas por verse. Pero esto era algo diferente. Esto no era amor ni arrepentimiento. Esto era una obsesión. Tragué el nudo en la garganta y aferré la carta, con la mente acelerada. ¿Era solo un intento desesperado de asustarme? ¿O era realmente capaz de algo peor? No tenía ni idea. Pero no iba a esperar para descubrirlo. Esa noche me senté en el ático de Adrián, con la mirada perdida en el horizonte. El peso de la carta me oprimía el pecho. Adrián se sirvió un vaso de whisky, con expresión sombría mientras me observaba. ¿Estás pensando en él? Exhalé, dejando la carta en la mesa de centro entre nosotros. Me envió esto hoy. Adrián lo recogió apretando la mandíbula al leerlo. Cuando me miró de nuevo, su habitual sonrisa traviesa había desaparecido. Eso es una amenaza, Ava. Asentí. Lo sé. Dejó el vaso apretando los puños. No tiene por qué asustarte. Negué con la cabeza. No creo que intente asustarme.
Creo que intenta quebrarme. Adrián se sentó a mi lado con el brazo apoyado detrás de mí en el sofá. Entonces le recordamos que eres inquebrantable. Decidí no responderle a Daniel. Prestarle atención era darle poder. Pero mi silencio solo alimentó su obsesión. La semana siguiente las señales se volvieron imposibles de ignorar. Un ramo de rosas negras llegó a mi oficina, con una sola palabra, mío. Una sombra afuera de mi apartamento a horas intempestivas. Un coche que parecía seguirme a donde quiera que iba. Adrián reforzó la seguridad a mi alrededor, contratando guardias privados sin pensarlo 2 veces. Pero una noche la cosa se puso fea. Salía de un evento de negocios con Adrián cuando oí su voz. «Ava». Me giré y allí estaba. Daniel estaba cerca de la salida vestido de negro, con la mirada perdida por algo que no pude identificar. Desesperación, ira, locura. Adrián se interpuso de inmediato entre nosotros, su presencia era una advertencia tácita. «Tienes 5 segundos para irte». Pero Daniel no lo miraba. Me miraba. «Dime que no me extrañas», dijo con voz ronca. Obligué a mi corazón a mantenerse firme. «No lo creo». Apretó la mandíbula. «No te creo». Suspiré, harta de los juegos. «Daniel, sea lo que sea esto, se acabó. Se acabó. Tomaste tu decisión. Te casaste con Lila. Así que detente». Su expresión se ensombreció. «Cometí un error. Debí haberte elegido». Adrián soltó una risita. «Ahora que está conmigo, ¿de repente recuerdas que la amabas?» Patético. La mirada de Daniel se dirigió a Adrián, llena de odio puro. «No te metas, caballero. No la conoces como yo». Adrián sonrió con suficiencia, con la mano posada posesivamente en mi cintura. «Sé que ahora es mía. Y eso es todo lo que importa». Las fosas nasales de Daniel se dilataron. Apretó las manos a los costados como si apenas pudiera contenerse. «Esto no ha terminado, Ava», dijo finalmente con una voz cargada de algo oscuro y definitivo. «Ya verás». Y dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Pasaron los días, pero mi ansiedad solo crecía. Podía sentir la presencia de Daniel incluso cuando no lo veía. Y entonces, una noche ocurrió lo peor. Estaba sola en mi oficina, terminando el papeleo cuando las luces parpadearon. El edificio estaba casi vacío. La mayoría del personal se había marchado hacía horas. Una extraña sensación se instaló en mi estómago. Me puse de pie y agarré mi bolso, decidida a irme. Pero al alcanzar la manija, la puerta se cerró de golpe. Me quedé sin aliento. «¿Quién anda ahí?» Silencio. Luego pasos lentos y pausados. Me giré con el corazón latiéndome con fuerza mientras Daniel salía de entre las sombras. «Ava», murmuró con la mirada oscura e ilegible. Retrocedí un paso. «Tienes que irte». Inclinó la cabeza. «No puedo». Tragué saliva y cogí el teléfono. Pero él fue más rápido, me lo arrebató de las manos y lo lanzó al otro lado de la habitación. El pánico me invadió. «No perteneces a él», continuó Daniel, acercándose lentamente a mí. «Él no es tu futuro, Ava». «Yo sí». Negué con la cabeza. «No puedes decidir eso». Soltó una risa amarga. «¿Crees que te ama? ¿Crees que no te dejará como yo?» Me golpeé la espalda contra el escritorio. No tenía a dónde ir. Y entonces, justo cuando el miedo me atenazaba, la puerta se abrió de golpe. Sus ojos se oscurecieron al verme acorralada. En un instante cruzó la habitación, agarró a Daniel por el cuello y lo estrelló contra la pared. «Tócala otra vez y te juro que no saldrás de aquí», gruñó Adrián con voz letal. Los labios de Daniel se curvaron en una sonrisa maliciosa. «Tan protector. Debes creer que de verdad te ama». Adrián no dudó, su puño impactó en la mandíbula de Daniel, el repugnante crujido resonó por toda la oficina. Daniel se tambaleó hacia atrás, con sangre goteando de la comisura de su boca. Adrián se cernía sobre él. «Acércate otra vez y te destruiré». Daniel se limpió la boca,
sus ojos brillaban con algo retorcido. Esto no ha terminado. Pero cuando se dio la vuelta para irse, lo vi en sus ojos. Esto ya no era solo un juego. Esto era la guerra. Más tarde esa noche Adrián se sentó a mi lado en el ático, con un vaso de whisky en la mano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Lo haré. Exhaló, dejando su vaso. Tenemos que acabar con esto. Lo miré. ¿Cómo? Su mirada se endureció. Le quitamos todo. Como él intentó quitártelo todo. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en mis labios. Hagámoslo. Porque Daniel pensó que podría destrozarme. Pensó que su obsesión me traería de vuelta. Pero estaba a punto de aprender por las malas que yo no era la chica que abandonó. Yo era la mujer que lo destruiría. Daniel pensó que podría seguir jugando su perverso juego para siempre. Creyó que podría atormentarme, persistir como un fantasma del pasado, y que con el tiempo me derrumbaría. Se equivocó. Ya no era la mujer ingenua a la que una vez manipuló. Ya no era la ex desconsolada a la que podía recuperar con susurros de arrepentimiento y promesas vacías. No, ahora era otra persona. Y ya era hora de que Daniel supiera con quién estaba tratando. Adrián se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados, mientras me observaba con una sonrisa sombría. Entonces dígame, señora Knight. ¿Cómo destruimos a su ex? Respiré hondo, las piezas de mi plan encajaban como un rompecabezas perfecto. Le quitamos todo lo que valora. Su reputación, su carrera, su dinero, todo. La sonrisa de Adrián se profundizó. Esa sí que es mi venganza. Daniel se había forjado un nombre en el mundo corporativo. Sus inversiones, su empresa, eran toda su identidad. Así que le di donde más le dolía. Con los contactos de Adrián, investigué cada negocio turbio que Daniel había hecho. Cada contrato poco ético. Todos los acuerdos turbios. No tardamos en encontrar trapos sucios. Y cuando lo hicimos, los filtramos. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre él como buitres. Los titulares pregonaban el escándalo, los inversores entraron en pánico. Y en una semana, la empresa de Daniel estaba bajo investigación. Pero eso fue solo el principio. Daniel siempre se había enorgullecido de su imagen perfecta, impecable, intocable. Pero cuando los medios se enteraron del escándalo, la fachada se desmoronó. Los periodistas invadieron su oficina. Los clientes cortaron lazos. Y lo mejor. Lila. No me había olvidado de ella. Había contribuido a mi traición y ahora sufría las consecuencias. Una mañana, mientras tomaba un café en el ático de Adrián, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lila. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Sabes qué le pasa a Daniel? Su empresa se está desmoronando. Apenas duerme, apenas come. Esto no es solo venganza, Ava. Es crueldad. Miré el mensaje sin sentir nada. Quería compasión. Después de todo lo que me hicieron, escribí una sola respuesta. Debería haberlo pensado antes de apuñalarme por la espalda. Disfrute de las consecuencias, señora Daniels. Luego la bloqueé. Para la tercera semana, Daniel se estaba ahogando. Sus pérdidas financieras se habían disparado y su reputación estaba en ruinas. Pero no había terminado. Aún me quedaba un último paso por dar. Y fue lo más personal de todo. Una noche Adrián y yo asistimos a una gala benéfica de élite, un evento que sabía que Daniel tenía previsto asistir. Entré con Adrián, y nuestra presencia dominaba la sala. Podía sentir las miradas, oír los susurros. Todos habían visto los titulares. ¿Pero el mejor momento? Cuando vi a Daniel, solo en la barra, con su postura antes segura de sí misma desplomada y los ojos llenos de una rabia apenas disimulada. Me vio. Vio a Adrián. Y en ese momento supe que se había dado cuenta de que había perdido. Completamente. Me acerqué a él con expresión indescifrable. Daniel. Me miró, algo roto en su mirada. Tú. Tú hiciste esto. Sonreí. No, Daniel. Tú lo hiciste.
En el momento en que me traicionaste, pusiste todo esto en marcha. Sus labios se apretaron en una fina línea. Te amaba. Incliné la cabeza. Y te amé. Hasta que dejé de amarte. Por primera vez, Daniel no tenía nada que decir. Ni enojo ni excusas. Solo silencio. Me volví hacia Adrián y le deslicé la mano. ¿Vamos? Adrián le sonrió con suficiencia a Daniel y se inclinó para susurrarme al oído lo suficientemente alto como para que él lo oyera. Eres impresionante cuando destruyes a un hombre. Reí mientras Adrián me guiaba. Y al mirar atrás por última vez, lo vi. La innegable verdad en los ojos de Daniel. Por fin lo entendió. Ya no era suya. Nunca volvería a serlo. Esa noche, mientras Adrián y yo estábamos en el balcón del ático, con las luces de la ciudad centelleando bajo nosotros, me rodeó la cintura con un brazo. ¿Cómo se siente?, murmuró. Sonreí. Liberador. Adrián rió entre dientes, levantando mi barbilla para mirarlo. Tengo que decirlo. Eres peligroso cuando eres vengativo. Me incliné hacia él. ¿Y te encanta? Sus labios rozaron los míos. No tienes idea. Y mientras me besaba, me di cuenta de algo. Daniel había intentado doblegarme. Pero al final había ganado. No solo la venganza. No solo el poder. Había ganado la mejor victoria. La guerra había terminado. Daniel había sido despojado de todo lo que apreciaba, su poder, su reputación, su control. ¿Y yo? Por fin era libre. Por primera vez en meses, pude respirar sin el peso de la traición oprimiéndome el pecho. Se acabaron las noches de insomnio llenas de ira. Se acabó despertar con el fantasma del toque de Daniel atormentándome. Había tomado mi dolor y lo había convertido en poder. Y ahora estaba al borde de una nueva vida. Una que no tenía nada que ver con él. Contemplé la ciudad desde el balcón del ático, con el aire fresco de la noche rozándome la piel. Adrián estaba detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos mientras apoyaba la barbilla en mi hombro. «¿Estás pensando otra vez?», murmuró. Sonreí suavemente. Justo me estaba dando cuenta de algo. «Oh. ¿Y qué es eso?». Me giré para mirarlo, mis dedos recorriendo las solapas de su traje. «Gané». Su sonrisa era lenta y sombría. «Claro que sí». «¿Alguna vez lo dudaste?». Exhalé negando con la cabeza. «No. Pero ahora se siente diferente». Pensé que la venganza sería lo más satisfactorio del mundo. Pero estando aquí contigo me doy cuenta. Soltarlo es aún mejor. La expresión de Adrián se suavizó. Por fin lo dejaste en el pasado. Asentí. Y no pienso volver atrás. A la mañana siguiente tomé una decisión. Faltaba una última cosa antes de cerrar este capítulo de mi vida. Necesitaba ver a Daniel una última vez. No fui sola. Adrián me acompañó, un silencioso pilar de fortaleza a mi lado. No porque necesitara protección, sino porque sabía que se trataba de cerrar el capítulo. La vida de Daniel se había desmoronado públicamente, pero no lo había visto en semanas. Cuando llegué a su apartamento, el hombre que me abrió la puerta no se parecía en nada al Daniel que conocí. Llevaba el traje arrugado, los ojos hundidos y la mandíbula sombreada por una barba incipiente. Parecía un hombre que lo había perdido todo. «Ava». Su voz se quebró como si solo decir mi nombre le doliera. Entré y mis tacones resonaron contra el suelo de madera. El aire estaba denso en silencio. «Esta es la última vez que hablaremos», dije con tono firme. «Después de hoy, no te quiero cerca de mí. Sin mensajes. Sin disculpas. Sin más juegos». Daniel tragó saliva con dificultad, apretando los puños a los costados. «¿De verdad me odias, verdad?». Incliné la cabeza. «No, Daniel. No te odio». Parpadeó sorprendido. «Simplemente ya no me importa». Todo su cuerpo se tensó al oír esas palabras. Pasé junto a él girando para irme, pero me agarró la muñeca, un último acto de desesperación. «Ava, por favor. Dime que sentiste algo».
Dime algo de ti que aún existe. La voz de Adrián cortó el aire como una cuchilla. Quítale la mano de encima. Daniel levantó la vista y cruzó miradas con Adrián, el hombre que había ocupado su lugar. Y en ese instante lo supo. Me había perdido. Para siempre. Me dejó ir. Retrocedí parándome junto a Adrián, con el corazón en un puño. Adiós, Daniel. Salí del apartamento sin mirar atrás. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. Esa noche Adrián y yo tomamos un vuelo improvisado a Santorini. Sin planes. Sin horarios. Solo nosotros dos y el inmenso mar azul que se extendía en el horizonte. Mientras caminábamos por el borde de una villa junto al acantilado, Adrián me abrazó. ¿No me arrepiento?, preguntó. Negué con la cabeza sonriendo. Ninguno. Me observó un momento y luego dijo, ¿sabes? Nunca te lo pedí. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo esa noche? Recordé ese momento, el caos, el desamor, la decisión imprudente y descabellada que lo cambió todo. Porque, dije acariciando su mandíbula con los dedos. Fuiste la única que me vio como realmente era. No solo una mujer despreciada. No solo un peón en un juego de venganza. Me viste. Y nunca dudaste de que resurgiría de las cenizas. Los labios de Adrián se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. Y lo hiciste. Me reí. Lo hice. Y entonces, mientras el sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, él se inclinó. Y esta vez, cuando Adrián me besó, no fue por venganza. No se trataba de demostrar nada. Fue real. Éramos nosotros. Daniel había sido mi pasado, una lección dolorosa, una traición que una vez me definió. Pero Adrián era mi futuro. Y mientras estaba allí, envuelta en sus brazos, comprendí algo hermoso. No era solo la historia de venganza de alguien. No fui una mujer despreciada. Fui una mujer renacida. Y elegí el amor no porque lo necesitara para sanar, sino porque finalmente era mío para darlo.